La NASA descubrió una civilización del tipo 1 que ha mantenido en secreto por una inquietante razón. Ellos nos estaban esperando. Llevo 40 minutos mirando esta página, intentando averiguar cómo empezar. Cada vez que lo intento, suena mal. Suena como un informe. Suena como algo que alguien escribe para intentar convencerte de algo. Y no quiero convencerte de nada. Solo quiero que entiendas lo que nos pasó ahí fuera. Y quiero que lo entiendas antes de que mis superiores decidan qué versión se convierte en oficial. Así que voy a contarlo tal como sucedió. Desde el principio. Y necesito que me acompañes porque lo que más importa son los momentos tranquilos. No son los momentos dramáticos. Son esos momentos que no tienen sentido hasta 3 días después, cuando estás acostado en tu litera a oscuras y de repente comprendes lo que viste. Y entonces no puedes volver a dormir durante mucho tiempo. Me llamo Hernán Band. Soy, o más bien era, arqueólogo planetario. Antes de esta misión, dediqué 11 años a estudiar el legado de las civilizaciones extintas. No los edificios, ni el arte. La infraestructura. La forma en que una sociedad gestiona su energía revela todo sobre sus creencias, su duración y su fin. Eso es lo que hago. Bueno, eso es lo que hacía. Últimamente me cuesta pensar en mi trabajo en presente por razones que pronto se aclararán. Leo la estructura de los mundos. Así es como siempre se lo describía a mis alumnos. Si observas cómo una civilización organizó su red eléctrica, puedes saber si tenía miedo. Si observas cómo gestionaba sus océanos, puedes saber si pensaba en generaciones o en siglos. Si observas lo que construyó en los límites de su atmósfera, entiendes lo que creía que le esperaba ahí fuera. 11 años de ese trabajo. 11 años estudiando el legado de otras civilizaciones. Y en todo ese tiempo, jamás se me ocurrió preguntar si alguno de ellos había mirado atrás. Me reclutó un hombre llamado Dr. Albrecht Thun, quien me contactó a través de la universidad donde impartía clases. Dijo que había leído mi artículo sobre la anomalía de la señal de Gliese. Comentó que tenía una nave, una tripulación y una misión que requería a alguien que pudiera observar una civilización desde fuera y decirle lo que realmente estaba viendo. Respondí que sí en 48 horas, lo cual, en retrospectiva, fue más rápido de lo que debería haber respondido a una pregunta tan importante. Pero llevaba toda mi carrera esperando una pregunta así. Y cuando finalmente llegó, no me detuve a preguntar quién la hacía realmente. Éramos 5 en la Arden Pale. El comandante Evo Render era nuestro jefe de misión. Es miembro de misiones de exploración militar de largo alcance. 2 décadas de experiencia en ello. Era el tipo de hombre que había pasado tanto tiempo en el vacío que el silencio no le molestaba como a la mayoría de la gente. Era sereno. Esa es la palabra que usé para describirlo en mis primeros registros. Sereno. Quiero que recuerden que dije eso porque, al final de esta historia, Evo Render era todo menos sereno. Y ver cómo le sucedía eso a un hombre como él fue una de las cosas más aterradoras que he presenciado. No porque perdiera el control. Nunca lo perdió. Fue peor que eso. Se quedó muy quieto, como cuando las cosas se quedan quietas sin saber lo que hacen. Nex Bail era nuestro analista de sistemas lingüísticos. Tenía 29 años, lo que lo convertía en la persona más joven a bordo por un margen considerable. Tenía la costumbre de terminar las frases de los demás, no de forma grosera, sino simplemente con precisión. Cuando alguien hablaba, se inclinaba ligeramente hacia adelante. Perdía un poco la mirada y luego pronunciaba en voz baja las últimas 4 palabras de lo que fuera que estuvieras intentando decir. A todos les resultaba un poco inquietante hasta que se acostumbraron, y entonces lo encontraron útil. Y luego, mucho después, tras todo lo que pasó con la transmisión alienígena, a nadie le pareció gracioso ni útil. Nadie lo mencionó. Simplemente dejamos de notarlo cuando lo hizo. O tal vez dejamos de querer notarlo. Hay una diferencia entre ambas cosas, y he reflexionado sobre ello más de lo que me gustaría admitir. La doctora Sarah Drift era nuestra astrobióloga. Había publicado la investigación más importante que cualquiera de nosotros había realizado antes de esta misión.
Un hallazgo en una muestra de suelo marciano sugirió un plegamiento de proteínas modificado genéticamente en estructuras microbianas de 3.200 millones de años de antigüedad. El artículo pasó por revisión por pares, fue aceptado, generó 2 semanas de cobertura mediática y luego quedó sepultado en un proceso de revisión por comité que, por alguna razón, nunca concluyó. Ella habló de ello una vez al principio de la misión, y la forma en que lo hizo me indicó que había estado enfadada por ello durante mucho tiempo y que había hecho las paces con ese enfado. Y lo que quedó fue algo más silencioso y decidido. Iba a encontrar algo aquí fuera que nadie pudiera enterrar. Pienso mucho en eso ahora. Pienso en lo bien que lo logró y en el precio que tuvo que pagar. Y luego estaba Alban Oric. Alban estudiaba algo que él describía como cosmología predictiva, que el resto de nosotros entendíamos lo suficiente como para saber que en realidad no la comprendíamos. La forma más sencilla de explicar su trabajo es la siguiente. Intentaba modelar cómo debería desarrollarse la tecnología de una civilización dadas las limitaciones físicas de su sistema de origen, y luego usar esos modelos para identificar dónde el desarrollo había sido diferente a lo previsto y preguntarse por qué. Fue el único de nosotros que llevó una libreta de papel a la misión. Decía que pensaba mejor con un bolígrafo. Desde el principio me di cuenta de que escribía constantemente, pero rara vez releía lo que había escrito. Como si lo importante fuera plasmar las palabras en papel, y el contenido fuera casi secundario. Al final de la misión, lo entendí de otra manera. Creo que escribía porque necesitaba un lugar donde plasmar cosas que aún no se atrevía a decir en voz alta. Creo que el cuaderno era el único espacio privado que teníamos, y creo que Alban lo entendió antes que el resto. Debería contarles un poco sobre el Ardent Pale antes de continuar, porque la nave en sí se convierte en parte de la historia de maneras que no anticipé cuando llegué a bordo. Era una nave de tránsito profundo de alcance medio, del tipo construido para misiones que duran entre 3 meses y 2 años. No era grande ni lujosa. La zona común donde comíamos y celebrábamos las reuniones tenía capacidad para 7 personas cómodamente, lo que significaba que, siendo 5, siempre nos parecía demasiado espaciosa, como una mesa puesta para más invitados de los que llegaban. Había 6 habitaciones individuales, una más de las que necesitábamos, y esa habitación vacía adicional se encontraba al final del pasillo. Y ninguno de nosotros habló jamás de ello, pero me di cuenta de que, al pasar junto a esa puerta cerrada, todos la miraban brevemente. No sé qué creíamos que había dentro. Nada, obviamente. Pero el vacío en un barco pequeño tiene una presencia difícil de explicar a quien no la ha experimentado. La bahía de observación en la parte delantera de la nave tenía una ventana curva de unos 2 metros de diámetro. Allí pasaba la mayor parte del tiempo cuando no estaba trabajando. Hay algo en el espacio profundo visto a través de una ventana real, no una pantalla, no una imagen renderizada, que altera la percepción de la escala. Las estrellas no centellean allá afuera. Simplemente se quedan ahí, inmóviles, fríos e indiferentes, y después de unas semanas observándolos, empiezas a comprender, no solo con la mente, la antigüedad del universo y la fugacidad de todo aquello que te ha importado. A algunos les resulta aterrador. A mí siempre me ha resultado esclarecedor. Antes me resultaba esclarecedor, debería decir. Ahora, cuando miro las estrellas, pienso en cuántas de ellas podrían tener a alguien observándolas. Y esa es una sensación completamente distinta. En el 4.º día de tránsito, Evo lanzó una sonda estándar de largo alcance hacia el sistema Gliese 667. Esto era protocolo. Se envía una señal de confirmación antes de la llegada. Deja que el sistema objetivo registre que algo se acerca. Dale tiempo para responder antes de acercarte lo suficiente como para que la respuesta parezca más una confrontación que una comunicación. La sonda se lanzó sin problemas. La vimos partir. Comimos algo, realizamos algunas comprobaciones estándar del sistema y Nex regresó a su estación de trabajo para comenzar el análisis de señales de referencia que llevaría a cabo durante las próximas semanas. 6 horas después, Nex vino a buscarme. Me dijo, ven a ver esto, por favor. Su voz tenía ese tono monótono característico de alguien que se esforzaba mucho por sonar normal.
Me acerqué a su puesto y miré la pantalla. La sonda había enviado su señal. Eso estaba confirmado. Pero también había una señal de retorno en el buffer. Con marca de tiempo y registrada, recibida y catalogada por los sistemas de la nave antes de que nadie revisara manualmente la señal. Una respuesta desde la dirección del Gliese 667. Lo cual habría sido extraordinario en sí mismo, dado que una señal a la velocidad de la luz desde ese sistema tardaría años en llegar. Pero la marca de tiempo era el problema. La señal de retorno se recibió 9 horas antes del lanzamiento de nuestra sonda. Le pregunté a Nex si había comprobado la calibración del reloj de la nave. Respondió que sí. Le pregunté si la marca de tiempo interna de la sonda podría haberse desfasado. Me dijo que ya la había cotejado con 3 sistemas independientes, y los 3 coincidieron. Le pregunté si se le ocurría alguna otra explicación. Me dijo que llevaba 40 minutos sentado allí repasando todas las posibles. Y no se le ocurría ninguna. Llamamos a Evo. Evo lo miró fijamente durante un buen rato sin decir nada. Luego dijo, regístralo, márcalo y seguimos adelante. Su voz era la de un hombre que ha decidido que la forma de las cosas es menos importante ahora que la dirección que se está tomando. Todos lo aceptamos. Lo registramos. Lo marcamos. Seguimos adelante. Alben no dijo nada en la reunión informativa. Simplemente escribió algo en su cuaderno y luego miró la anotación un momento más de lo habitual antes de cerrarla. Esa noche, acostado en mi litera, pensé en esa marca de tiempo. Me dije a mí mismo que había sido un error del instrumento. Me dije a mí mismo que los relojes del barco habían hecho algo raro durante el viaje. Algo que tendría una explicación sencilla de calibración una vez que llegáramos a casa y entregáramos los registros al equipo de ingeniería. Me lo repetí durante unas 2 horas. Y luego me di por vencido y me quedé mirando al techo el resto de la noche, porque llevo el tiempo suficiente en este trabajo como para saber que las explicaciones que cuesta creer no suelen ser las correctas. Los días transcurridos entre ese momento y nuestra llegada al sistema no estuvieron exentos de incidentes. Pero estos fueron insignificantes. De esos que solo se reconocen como importantes a posteriori. El 11º día, Nex informó de una pequeña anomalía en el buffer de señal. Un fragmento de algo en un rango de frecuencia que no debería haber tenido tráfico. Lo señaló y siguió adelante. El día 19, durante la cena, Lysara mencionó casi de pasada que su archivo de datos de aguas profundas estaba generando algunas correlaciones cruzadas inusuales que aún no podía explicar. Dijo que lo investigaría. Nadie hizo más preguntas porque todavía estábamos en la parte de la misión donde todo parecía manejable. Donde aún quedaban explicaciones por descubrir. Donde la distancia entre nosotros y aquello extraño hacia lo que nos dirigíamos era lo suficientemente grande como para sentir que nos protegía. Esa sensación no sobrevive a la proximidad. Al 38º día, estábamos lo suficientemente cerca como para que la óptica de largo alcance nos diera una imagen real de aquello hacia lo que nos dirigíamos. El tercer planeta del sistema Gliese 667c llevaba años produciendo señales electromagnéticas estructuradas. Eso fue lo que desencadenó todo. En mi artículo argumentaba que eso no era ruido aleatorio. Pero argumentar algo en un artículo y luego verlo con tus propios ojos a través del sistema óptico de una nave, son 2 experiencias completamente distintas. Y quiero intentar explicar cómo se veía, porque he contado esta parte una docena de veces desde que volvimos. Y creo que nunca lo he explicado del todo bien. Todo el planeta estaba iluminado. No como una ciudad. No en manchas y grupos como se ve la Tierra desde la órbita, con sus costas resplandecientes y sus continentes oscuros interrumpidos por las chispas dispersas de pequeños asentamientos. Toda la superficie se activaba de forma distribuida y coordinada. Cada parte se movía en relación con las demás. La emisión electromagnética no solo era intensa, sino que estaba controlada, era intencionada. Cada longitud de onda mantenía una relación deliberada con las demás. Y había un ritmo en ella que percibía antes de comprenderlo. Una regularidad que mi cuerpo registraba antes de que mi cerebro procesara lo que veía.
Me recordaba, y sé que suena extraño, a un latido. No un pulso mecánico, sino orgánico. Como si el planeta mismo estuviera vivo de alguna manera fundamental. Hay que entender qué significa eso desde un punto de vista científico. En la escala de Kardashev, que es el marco que usan los físicos para medir el avance tecnológico de una civilización en función del consumo de energía, la humanidad se sitúa aproximadamente en 0,7. Todavía no hemos dominado nuestro propio planeta. Seguimos sufriendo cortes de luz cuando hay tormentas. Seguimos quemando combustibles fósiles para desplazarnos de un lugar a otro. Una verdadera civilización de tipo 1 ha logrado una gestión energética planetaria completa. Clima, vulcanismo, corrientes oceánicas, captación solar, producción geotérmica. Todo integrado en una red coherente. Sin desperdicio alguno. Armonía total entre una civilización y la energía de su mundo. La civilización de ese planeta no solo estaba por delante de nosotros. Operaban a un nivel que nosotros no alcanzaremos en siglos. Ni siquiera según las proyecciones más optimistas. Al contemplar la imagen desde el telescopio, sentí lo mismo que imagino que sentiría una persona que viviera hace 10.000 años si le mostraran una ciudad moderna, no solo desconocida, sino categóricamente diferente. Un orden de cosas distinto. Me quedé un buen rato frente a la óptica. Era lo más hermoso que jamás había visto. Y me produjo una sensación de frío en el estómago. Porque las cosas hermosas, mucho más grandes que uno, a veces son las más aterradoras del mundo. Evo ordenó un acercamiento cauteloso. Redujimos la velocidad a la mitad. Y realizó escaneos pasivos completos durante los siguientes 4 días antes de hacer cualquier cosa activa. El día 42, Nex comenzó el análisis formal de la señal. Ejecutó sus algoritmos de traducción contra la red de satélites que orbitaba el planeta en 17 bandas distintas. No esperaba un gran avance. Más tarde me dijo que principalmente estaba tratando de comprender la estructura de la portadora. La arquitectura subyacente de cómo se codificaban las señales antes de intentar una traducción real. Lo que encontró, en cambio, fue algo para lo que no tenía nombre. Y Nextbile tenía nombre para todo. Me llamó al tercer día de análisis. Me mostró lo que había encontrado y me lo explicó 2 veces porque no lo entendí la primera vez. Las señales estaban completando tareas. No finalizaban las transmisiones como cabría esperar de un protocolo de llamada y respuesta. No respondían a las preguntas que habíamos formulado. Completaban tareas que aún no habíamos terminado por nuestra parte. Él iniciaba un barrido de frecuencia antes de que hubiera introducido la segunda mitad de los parámetros. La señal alienígena producía exactamente la misma salida que habría generado su barrido completo. Comenzaba a escribir una consulta en su matriz de traducción y la señal devolvía un resultado que coincidía con la consulta que aún no había terminado de escribir. Realizaba pruebas de aislamiento. Desconectaba físicamente su consola de entrada del sistema de procesamiento de señales. Y dejaba que la señal alienígena funcionara de forma independiente. Aún así, completaba sus entradas. Había intentado no decidir qué hacer a continuación y simplemente sentarse allí con las manos en el regazo. Intentando genuinamente no tener ninguna intención. Y la transmisión había producido un intento de traducción para una frecuencia que casi estaba considerando usar. Dijo, sentado frente a mí con las manos muy quietas sobre la mesa, no está leyendo mi mente. Quiero dejarlo claro porque sé cómo suena. No es telepatía ni nada parecido. Es más bien como si me conociera desde hace el tiempo suficiente para saber lo que voy a hacer antes de que lo haga. Como alguien que ha vivido contigo durante 30 años y puede terminar tus frases. Solo que no ha vivido conmigo durante 30 años. Nunca me había conocido. Hasta hace 4 días, yo era una fuente de señal al límite de su rango de detección musical. Le pregunté cuánto tiempo tendría que conocer algo a una persona para poder hacer eso. Dijo que no lo sabía. Dijo que muchísimo tiempo. Después de eso, no durmió bien. Y pude ver cómo el cansancio se acumulaba en él durante los días siguientes. De la misma manera que se acumula en las personas muy inteligentes que no pueden dejar de pensar en algo.
Su mirada seguía siendo penetrante. Pero el resto de su rostro empezaba a verse algo desgastado, como una página doblada y desdoblada demasiadas veces. Quiero contarles algo que sucedió el día 44 porque no lo he incluido en ninguno de los relatos oficiales y creo que es importante. De hecho, podría ser lo más importante. Aunque en aquel momento parecía la más insignificante de las cosas extrañas que habíamos vivido, estábamos cenando. Los 5, lo cual era inusual porque, a medida que la misión se intensificaba, la gente había empezado a comer a horas intempestivas en sus puestos y las comidas formales se habían vuelto menos frecuentes. Pero Ivo nos había pedido que cenáramos juntos. Creo que porque comprendió que la normalidad compartida se estaba convirtiendo en un recurso que debíamos conservar. Estábamos hablando, ni siquiera recuerdo de qué, algo común, y Nex escuchaba a quien hablaba, y su mirada se perdió un poco, como cuando estaba a punto de terminar la frase de alguien, y la terminó. El problema era que la persona que hablaba aún no había dicho lo suficiente como para que el final fuera predecible. La frase apenas había comenzado. Nex pronunció las últimas 7 palabras antes de que el orador le hubiera dado algo con lo que trabajar, y luego parpadeó y bajó la mirada a su plato como si no se hubiera dado cuenta de lo que había hecho. El orador se quedó callado. Todos nos quedamos callados. Luego alguien cambió de tema y seguimos adelante. Y nadie volvió a hablar del asunto. Pero sé lo que vi y sé lo que significaba. Fuera lo que fuese de esas señales, fuera lo que fuera que la transmisión alienígena hubiera estado haciendo a los sistemas de traducción de Nex, durante los últimos 2 días, había empezado a hacerlo con Nex. Lysara vino a verme el día 47 con su portátil y la expresión de alguien que lleva más tiempo del que es saludable estar sola con una información. Había estado realizando un análisis secundario que el perfil de la misión no había solicitado explícitamente. Había traído un conjunto de datos de archivo de estudios de biofirmas de las fosas oceánicas profundas de la Tierra, las zonas hadales, las profundidades extremas donde la presión es inmensa, la luz está ausente y casi nada sobrevive. Antes de la misión, ella llevaba años estudiando comunidades microbianas anómalas en esa zona, estructuras proteicas que no seguían ninguna ruta evolutiva conocida, comportamientos enzimáticos que parecían pertenecer a una rama del árbol de la vida distinta a cualquier cosa que hubiéramos clasificado. Al contrastar esas lecturas con las transmisiones de los satélites extraterrestres, descubrió una arquitectura genética común. No se trataba de una vaga similitud química como la que cabría esperar entre 2 sistemas biológicos basados en el carbono, sino de una coincidencia estructural específica, precisa y deliberada, como cuando 2 documentos escritos por el mismo autor comparten no solo vocabulario, sino ritmo, cadencia, una forma característica de organizar la información. Lo dijo con franqueza porque así era como Lysara hablaba de las cosas que la asustaban. Creo que aprendió del documento marciano enterrado que la única manera de hacer algo innegable era decirlo sin adornos. Dijo, algo puso esos microbios en nuestro océano. Alguien los diseñó deliberadamente y los colocó en las aguas más profundas de la Tierra antes de que existiera la humanidad, antes de que existiera vida compleja en este planeta en cualquier forma. Sea lo que sea que haya en ese planeta, ya estaba presente en la Tierra cuando nuestros ancestros eran organismos unicelulares, y desde entonces ha estado escuchando todo lo que hemos llegado a ser. Sé cómo suena eso. Quisiera decirte que sonó desquiciado cuando lo dijo. Pero no fue así. Sonó como la conclusión más lógica a la que jamás había oído llegar a nadie, lo cual, en cierto modo, era aterrador. Porque una conclusión que parece tan inevitable suele significar que la evidencia se ha ido acumulando durante mucho tiempo, y uno se ha estado acercando a ella sin darse cuenta. En 1973, Francis Crick, codescubridor de la estructura del ADN, publicó un artículo científico serio en el que argumentaba que la vida en la Tierra podría haber sido enviada deliberadamente por una civilización extraterrestre. Él y su colega, Leslie Orgel, lo llamaron panspermia dirigida. No estaban escribiendo ciencia ficción. Estaban respondiendo a anomalías reales en la bioquímica de la vida terrestre, como la extraña dependencia de los sistemas biológicos del molibdeno, un metal curiosamente escaso en la Tierra, dado su papel fundamental en las enzimas que nos mantienen vivos. Fenómenos difíciles de explicar partiendo de la premisa de que la vida se originó aquí de forma espontánea.
La comunidad científica asimiló el artículo, lo tomó en cuenta y, en general, lo dejó pasar porque las implicaciones de tomarlo en serio eran demasiado incómodas como para soportarlas por mucho tiempo. Lysara estaba ahora sentada frente a mí con datos que sugerían que Crick había tenido más razón de la que nadie había querido admitir, que el fondo oceánico de nuestro planeta estaba impregnado de algo artificial, algo que escuchaba, algo que había estado transmitiendo la historia biológica y cognitiva del desarrollo de la Tierra hacia el espacio, desde mucho antes de que existiera la escritura. Nunca habíamos estado solos. Nunca habíamos pasado desapercibidos, ni un solo instante de nuestra existencia como especie. Fui a buscar a Alban. Llevaba despierto entre 30 y 40 horas. Su cuaderno estaba abierto, y las páginas alrededor de su entrada actual estaban completamente llenas, de margen a margen. Y en algún momento había girado el cuaderno para seguir escribiendo en los márgenes de los márgenes. Cuando entré, levantó la vista y pude ver que ya había asimilado algo muy importante y estaba sentado al otro lado, en ese silencio particular que sigue a una conclusión irreversible. Había estado probando si la tecnología alienígena respondía de manera diferente cuando se la observaba, activamente en comparación con cuando se la escaneaba pasivamente. La respuesta fue sí, un rotundo sí, y fueron las implicaciones de esa respuesta las que lo mantuvieron despierto durante 2 días. Cuando nadie observaba directamente el conjunto de satélites, su señal era baja y constante. En el momento en que algún miembro de la tripulación se acercaba a la óptica y prestaba atención al sistema, la señal cambiaba. Se expandió. Se volvió más complejo, no porque hubiera detectado la señal energética de nuestros instrumentos. Alban había controlado ese aspecto. Respondía a la atención misma, a la presencia de una mente consciente que dirigía su atención hacia él. Lo había probado 8 veces con diferentes miembros de la tripulación, y el resultado fue consistente. No importaba quién estuviera mirando. Respondía a la observación misma. Sentado en su silla con el cuaderno lleno sobre las rodillas, dijo: creo que la palabra que hemos estado usando para esto es incorrecta. Lo hemos llamado un descubrimiento, pero no creo que los hayamos descubierto. Creo que los hemos completado. O, más precisamente, creo que nuestro acto de observación consciente fue el último paso en algo que habían establecido hace mucho tiempo. La tecnología se activa al ser observada. Ha estado esperando en un estado de bajo consumo a que alguien con la suficiente complejidad cognitiva la observara y comprendiera lo que veía. Y ahora que estamos aquí, está funcionando a pleno rendimiento. Le pregunté para qué estaba funcionando a pleno rendimiento. Me miró un instante. Entonces dijo: creo que está intentando terminar la conversación, la que empezó cuando introdujo esos microbios en nuestro océano. Le pregunté qué quería decir con eso. Me respondió que aún no estaba seguro, pero que creía que la conversación llevaba mucho tiempo en marcha y que recién ahora habíamos llegado al punto en que podíamos responder. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en mi litera y pensé en lo que significaba que algo estableciera un sistema y luego esperara. No años, no siglos. Los sistemas microbianos en los océanos de la Tierra, si el análisis de Lysara era correcto, habían estado allí durante miles de millones de años. Lo que fuera que habitaba ese planeta había sembrado algo en los océanos de la Tierra antes de que existiera la vida multicelular, y luego esperó. Había visto cómo las células individuales se convertían en organismos. Había visto cómo los organismos se convertían en ecosistemas. Había visto el lento y gradual surgimiento de algo con un sistema nervioso, luego el lenguaje, luego las herramientas, y luego los primeros intentos vacilantes de ir más allá de la atmósfera que nos había contenido desde antes de que fuéramos humanos. Lo había observado todo y había esperado a que nos convirtiéramos en algo capaz de salir y mirarlo a los ojos. Piensa en lo que implica esa paciencia. No implica necesariamente bondad. Tampoco implica crueldad. Implica una relación con el tiempo tan distinta a la nuestra que nuestras categorías no se aplican. Cuando espero algo, soy consciente de la espera. Siento el paso de los minutos. Algo que puede esperar 1000 millones de años sin urgencia no se experimenta como yo experimento una tarde. Es algo completamente distinto, algo para lo que quizás no tengamos una palabra.
El día 51, la red de satélites envió algo nuevo. No se trataba de los patrones prelingüísticos con los que NEXT había estado trabajando, ni de las señales portadoras rítmicas que habían atraído la atención de los observatorios terrestres durante años. Era algo que se dirigía a nosotros específicamente, personalmente, en una estructura que NEXT traducía en tiempo real, con la voz completamente inexpresiva, como cuando alguien usa el profesionalismo como ancla y se aferra a él con todas sus fuerzas. El mensaje decía que había estado esperando. Decía que nuestra llegada completaba una secuencia que había comenzado antes de que cualquiera de nosotros naciera. Decía algo que NEXT tradujo como, bienvenidos. Pero enseguida dijo que la palabra no era del todo adecuada. Dijo que el concepto que expresaba se acercaba más a, por fin, combinado con algo que le costaba describir y que finalmente llamó la sensación de abrir una puerta tras la que has estado esperando durante mucho tiempo. Y luego vino la segunda parte. Después leyó la primera parte, nos miró y luego volvió a mirar la pantalla, con las manos inmóviles sobre la consola. Dijo, hay más. Lo dijo con el tono de alguien que no está seguro de querer leer lo que viene a continuación. La segunda parte decía que sabía que nos iríamos. Decía que sabía lo que les diríamos a quienes nos enviaron. Decía que sabía lo que esas personas decidirían hacer y lo que decidirían quienes les sucedieran. Y decía todo esto no como una amenaza ni como una demostración de poder, sino con el tono que NEXT describió, el de alguien que te informa del tiempo. Una simple declaración de algo que ya se entendía. Lo que desde su perspectiva ya estaba terminado. Nadie habló durante un rato después. Evo fue quien finalmente se movió. Caminó hasta la ventana de observación, contempló el planeta y se quedó allí de pie con las manos a la espalda, en la postura de quien analiza una situación para la que ha sido entrenado. Era la persona más serena con la que jamás había trabajado en un entorno profesional. Lo observé de pie junto a la ventana de observación y vi cómo algo cambiaba en él. No se rompía. Cambiaba. Como el metal cuando la temperatura supera un umbral. No se derretía. Simplemente se convertía en una versión diferente de sí mismo. Se dio la vuelta y dijo que íbamos a documentarlo todo, a realizar todos los escaneos que pudiéramos y luego nos iríamos a casa. Su voz era controlada. Pero sus ojos hacían algo que jamás les había visto hacer. Volvían a sus manos por un instante cada vez, para luego regresar a la persona con la que hablaba, como si comprobara que sus manos seguían haciendo lo que les había pedido. Como si ya no estuviera del todo seguro de que lo harían. Lizara actualizó su conjunto de datos sobre microbios oceánicos el día 52. Esa noche vino a verme y estaba pálida, como cuando uno se esfuerza mucho por mantener la compostura. Me contó que los microbios de las fosas oceánicas profundas habían modificado su frecuencia de transmisión. Estos eran los datos de archivo que había estado comparando con la información en tiempo real de los sistemas de monitoreo terrestres. El cambio fue medible, inconfundible y coherente con una señal de respuesta, del tipo que se observa cuando los microbios reciben una señal y emiten una respuesta. El cambio se produjo 11 horas antes de que la red de satélites alienígenas nos enviara su mensaje directo. Permítanme repetirlo para asegurarme de que comprendan lo que esto significa. Los microbios del océano terrestre respondieron a algo 11 horas antes de que recibiéramos el mensaje al que, supuestamente respondían. Contestaron antes de que llegara la pregunta. Algo que ha permanecido en las profundidades de nuestro planeta durante miles de millones de años. Algo que ha estado escuchando todo lo que hemos escuchado. Se comunicó con algo a 38 años luz de distancia, y completó un intercambio de señales que precedió, en nuestro caso, a la transmisión a la que respondía. Me quedé en mi habitación un buen rato después de que me lo contara. Intenté pensar en lo que eso implicaba para la causalidad, para la relación entre los eventos y sus causas, para la estructura básica del tiempo que siempre había asumido que era la misma para todo en el universo. Y entonces dejé de pensar en ello porque soy arqueólogo planetario, no físico, y hay un límite a lo lejos que puedes llegar fuera de tu especialidad antes de que el razonamiento te haga más daño. ¡Qué bien! Pero yo tampoco dormí esa noche. Alben terminó su maqueta final el día 54. Se sentó a la mesa común para cenar por primera vez en 3 días,
Puso su cuaderno completamente lleno boca abajo sobre la mesa frente a él, algo que nunca había hecho antes. Y dijo que había terminado. La maqueta estaba completa. El resto esperamos. Dijo que la entidad que controlaba el planeta no experimentaba el tiempo de forma lineal. No lo dijo como una especulación, sino como un hallazgo. El resultado de un modelo que había ejecutado 17 veces con diferentes variables y que había producido el mismo resultado en cada ocasión. Lo que fuera que estuviera ahí abajo procesaba la causalidad de forma diferente a como lo hacíamos nosotros. Desde su perspectiva, cada conversación que había ocurrido o ocurriría entre él y nosotros ya estaba completa, ya era conocida, ya formaba parte de un registro finalizado que podía leer en cualquier dirección. Dijo que no estábamos al comienzo de una relación. Estábamos en algún punto intermedio de una que había estado en curso desde un principio, desde mucho antes de que nuestra especie existiera. Dijo que el modelo también mostraba algo más. Lo dijo en voz baja, mirando la mesa. Dijo que el modelo mostraba que ya sabía lo que haríamos al llegar a casa. Sabía quién de nosotros contaría la historia y cómo. Sabía qué instituciones responderían y cómo. Sabía qué partes de la verdad sobrevivirían y qué partes se manipularían para que resultaran más cómodas. Y no le importaba. No como a un adversario no le importan tus defensas porque está seguro de que ganará. No le importaba como a un río no le importa el camino específico que toma cuesta abajo porque, desde donde estaba, todos esos caminos conducían al mismo lugar. Y ese lugar era un sitio que ya había visto. Sentada a esa mesa con una taza fría en las manos, le pregunté, ¿qué lugar era ese? Alben levantó la vista. Dijo, el lugar donde comprendemos lo que somos. Hizo una pausa. El lugar donde comprendemos lo que siempre hemos sido. No le pedí que explicara más. Creo que ya lo sabía. No quería mirar directamente. Empezamos el regreso el día 55. El viaje de vuelta duró 38 días, la misma duración que la aproximación. Todo era igual y nada era igual, que es la forma más precisa en que puedo describirlo. El mismo barco, el mismo pasillo, la misma puerta cerrada al final que daba a la habitación vacía que nadie usaba. La misma ventana con sus frías estrellas fijas. Las mismas 5 personas. Pero nos movíamos por esos espacios familiares de manera diferente. Hablábamos menos. No porque estuviéramos enojados o retraídos, sino porque todos, de forma independiente y sin discutirlo, habíamos llegado al punto en que las cosas más importantes que debíamos decir eran las que menos sabíamos cómo expresar. Luego dejó de ir a su estación de trabajo. Dijo que no quedaba nada que traducir. Dijo que todo lo que la transmisión tenía que decirle ya se lo habían dicho y que el resto era solo ver la misma frase repetirse en diferentes frecuencias. Se sentó en el área común y leyó o pareció leer. Una vez pasé junto a él y su libro estaba al revés y me senté frente a él y no dije nada sobre el libro y, después de unos minutos dijo, ¿alguna vez piensas en una palabra que has dicho tantas veces que deja de sonar? ¿De verdad? Dije. Sí. Él dijo. Así es como siento el lenguaje ahora mismo. Es como si pudiera ver más allá. Como si pudiera ver la forma de lo que alguien quiere decir antes de que lo ponga en palabras. Y las palabras son solo una especie de velo que cubre esa forma, y no puedo dejar de ver a través de él. Lo dijo como si le asustara, y luego cogió su libro y siguió leyendo, y yo no mencioné que seguía al revés. Evo manejaba el barco con absoluta precisión. Todas las comprobaciones de los sistemas se realizaban según lo previsto. Cada anotación en el diario de a bordo era correcta y detallada. Si leyeras sus registros del viaje de regreso sin saber lo que habíamos vivido, pensarías que se trata del registro de un tránsito rutinario sin incidentes inusuales. Siempre había sido meticuloso, pero esa meticulosidad había adquirido una dimensión diferente. Era meticuloso, como quien es meticuloso deliberadamente para no dejar espacio a que surja otro problema. Se mantenía ocupado a todas horas, cuando no estaba revisando los sistemas, los volvía a revisar. 2 veces le pregunté si quería hablar, y 2 veces me dijo que estaba bien. La tercera vez que lo intenté, me miró y me dijo, Hernán, si dejo de moverme,
Tendré que pensar en quién dio las órdenes para que subiéramos a este barco. Y no creo estar preparado para eso todavía. Lo entendí. No insistí. Lysara revisaba sus datos oceánicos cada 6 horas durante el regreso. Dejó de compartir sus hallazgos con el resto. No creo que fuera por secretismo, sino por una especie de instinto protector. Como si los hallazgos se estuvieran volviendo demasiado personales para comentarlos en el grupo. El día 21 del regreso la encontré de pie en el pasillo, fuera de sus aposentos, sobre las 3 de la madrugada, sin moverse. Simplemente allí, en la penumbra, con la tableta pegada al pecho. Le pregunté si estaba bien. Ella dijo, sigue cambiando. La frecuencia sigue variando. Cada 6 horas algo nuevo. Le pregunté qué significaba eso. Ella dijo, creo que significa que la conversación no ha terminado. Creo que significa que los microbios siguen recibiendo algo. Hizo una pausa. Le pregunté qué podrían estar recibiendo. Dijo que no lo sabía. Dijo que la posibilidad más aterradora era que estuvieran recibiendo instrucciones. Pensé en eso durante el resto de la noche. El día 22, comencé a revisar mi diario de misión personal, algo que hago al final de cada despliegue, leyendo las primeras entradas con la perspectiva que da lo que sucedió después. Buscaba los lugares donde había pasado algo por alto, los momentos que había descartado como errores del instrumento, fatiga o coincidencias, pero que ahora podía reconocer como parte de algo más grande. Encontré varios. La anomalía del día 11 que Nex había señalado y superado. Una nota que escribí el día 17 sobre un sueño que tuve y que no lograba recordar del todo. Algo sobre estar en una habitación cuyas paredes eran de agua. Cosas pequeñas, cosas silenciosas. Y entonces encontré la nota. Estaba al final de mi primera entrada en el diario de a bordo, escrita la mañana del lanzamiento. La entrada era exactamente como la recordaba. Observaciones sobre la tripulación, notas sobre la nave. Mi primera impresión del perfil de la misión y lo que esperaba encontrar. Material estándar. Había leído esta entrada varias veces durante la misión. Estaba seguro de su contenido. Al pie de la página, debajo de mi última frase, escrita de mi puño y letra, con tinta de la misma antigüedad que el resto de la entrada, había 7 palabras. Sabíamos que volverías a casa. Revisé el archivo digital. Los metadatos mostraban que la entrada se había creado una sola vez, el día del lanzamiento, y que nunca se había modificado. Revisé mi cuaderno de papel, la copia física que guardaba junto a la digital. Las palabras también estaban allí. La misma letra, la misma posición, la misma tinta, sin ninguna señal de haber sido añadidas posteriormente. No había ningún cambio en la forma en que la tinta se había asentado en el papel. No había diferencia en la presión del bolígrafo. Habían estado ahí desde el día del lanzamiento. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo. Tanto tiempo que la luz en mi habitación pasó de noche a día sin que me diera cuenta. He pensado en enseñárselo a los demás. He decidido no hacerlo. No porque crea que no me creerían. Lo harían, de inmediato y sin duda. Y esa es la razón, porque si les muestro esto, tendrán que aceptar lo que implica, que lo que sea que haya en ese planeta tuvo acceso a mi cuaderno físico antes de que comenzara esta misión, antes de que partiéramos, antes de que supiéramos con certeza qué íbamos a encontrar. Estaba allí el día del lanzamiento, y no lo vi, lo que significa que o bien fue añadido por algo que puede afectar la materia física a lo largo de 38 años luz y a través del tiempo, o bien lo escribí yo en un estado del que no tengo memoria, lo cual es aterrador en sí mismo. No sé qué explicación es peor. He decidido que las personas que quedan en esta nave merecen pasar los próximos días sin esa pregunta, y que después de aterrizar, habrá suficientes preguntas que responder, y podrán añadir esta a la lista. Aterrizamos hace 11 días. Y aquí es donde la historia se complica, porque lo que ha ocurrido desde entonces no ha sido dramático. No hubo revelaciones en las salas de interrogatorio, ni momentos en los que alguien golpeara la mesa exigiendo respuestas. Lo que sucedió fue mucho más silencioso, lo cual, de alguna manera, resulta aún más inquietante.
Hay personas que quieren hablar con nosotros, pero las conversaciones tienen un tono cauteloso y controlado. Como si quienes preguntan ya supieran lo que vamos a decir y, sobre todo, les interesara qué versión elegimos presentar. Me han pedido que envíe mis registros para su revisión antes de que se publiquen o compartan. Me han dicho que esto es lo normal. Todavía no los he enviado. Evo no me ha hablado desde que aterrizamos. No por enfado. Nos cruzamos 2 veces en las instalaciones, y en ambas ocasiones asintió y siguió caminando con la expresión concentrada de un hombre que tiene un destino y está decidido a alcanzarlo. No sé a dónde va. Creo que tal vez él tampoco. Creo que sigue en movimiento porque detenerse todavía le parece la opción más peligrosa. Nex me llamó 3 días después de aterrizar. Me llamó a las 4 de la mañana. Cuando contesté, me dijo: he estado aquí sentado tratando de averiguar si los pensamientos que tengo son míos o no. Le pregunté qué quería decir. Él dijo: ¿sabes cuando estás a punto de pensar algo y casi puedes sentir el pensamiento antes de que llegue por completo? Yo dije: sí. Él dijo: los míos ya no se sienten como míos. Se sienten como si vinieran de otro lugar y llegaran a mi cabeza ya formados. Y no puedo decir si eso es solo ansiedad o si algo cambió mientras estábamos allí. Se quedó callado un momento y luego dijo: hoy terminé mentalmente 3 de tus frases. Frases que ni siquiera habías empezado. Estaba en un edificio distinto al tuyo y terminé tus frases en mi cabeza. No sé qué significa eso, pero creo que deberías saber qué sucedió. Le agradecí la llamada. Le dije que intentara dormir. No le dije que yo también lo había notado. 3 pensamientos en los últimos 4 días que llegaron a mi cabeza ya completos, totalmente formados, con una textura ligeramente diferente a la que suelen tener mis propios pensamientos. Como encontrar una nota en tu escritorio escrita a mano, pero sobre algo en lo que no recuerdas haber pensado. Escribo esto en lugar de dormir. Son las 3 de la mañana, el centro donde me encuentro está muy silencioso y soy consciente, de una manera que no logro explicar del todo, de que no estoy solo en la habitación, lo cual no es lo mismo que decir que hay alguien físicamente aquí. Es más bien la sensación de que alguien ha estado en esta habitación recientemente y volverá a estarlo. Y el tiempo entre sus visitas no significa para ellos lo que significaría para mí. He reflexionado mucho durante estos 11 días sobre qué fue lo que realmente descubrimos allí. El lenguaje oficial lo denominará primer contacto. Lo presentará como un acercamiento de la humanidad hacia el exterior que encuentra algo que le fue devuelto. Ese enfoque resulta cómodo, y entiendo por qué quienes redactan los informes lo eligen. Nos coloca en un papel activo. Nos convierte en descubridores. Pero llevo 11 años estudiando civilizaciones, y lo que más he aprendido es que la historia que una civilización cuenta sobre su propia historia casi nunca coincide con lo que realmente sucedió. Nos convertimos en el centro de la historia. Nos hacemos los protagonistas, y normalmente eso está bien. Normalmente no importa mucho. Pero a veces la verdad de tu situación es tan diferente de la historia que cuentas que la brecha entre ellas se vuelve peligrosa. La verdad de nuestra situación es esta. Algo que dominaba todo su planeta cuando nuestros ancestros eran organismos unicelulares sembró los océanos de la Tierra con sistemas de escucha antes de que existiera la vida multicelular. Lo hizo deliberadamente, con intención, como quien planta algo porque quiere que crezca y se convierta en algo específico en un momento determinado. Luego esperó durante un lapso de tiempo que hace que toda la historia de la civilización humana parezca una tarde, mientras esos sistemas transmitían todo aquello en lo que nos convertimos hacia el espacio. Guió, con delicadeza y sutileza, quizás, las condiciones que nos permitieron desarrollarnos. Respondió a nuestras señales antes de que las enviáramos. Completó nuestras frases. Nos habló en un lenguaje basado en la intención anticipada, más que en palabras. Y cuando llegamos, nos dijo claramente que sabía que íbamos a venir. No se trata de una historia sobre la humanidad descubriendo algo. Se trata de algo que descubrió a la humanidad hace muchísimo tiempo y que luego esperó, con la paciencia de algo que experimenta el tiempo de forma completamente distinta a nosotros, a que aquello que descubrió fuera capaz de comprender lo que había encontrado. Francis Crick analizó el código genético universal,
el hecho de que toda la vida en la Tierra utilice el mismo lenguaje molecular básico, y afirmó que esto sería más fácil de explicar si la vida tuviera un único punto de origen fuera de este planeta. Examinó la extraña dependencia de la biología terrestre del molibdeno, un metal curiosamente escaso en nuestro planeta dada su importancia para la química, y concluyó que esto tendría más sentido si la vida que diseñó esos sistemas operara desde un mundo donde el molibdeno fuera más abundante. Dijo que era posible que la vida en la Tierra hubiera sido enviada aquí deliberadamente por una civilización inteligente. Publicó eso en una revista científica revisada por pares en 1973. Nadie quiso seguir a donde conducía. No soy biólogo, pero he visto los datos de Lisara y sé lo que muestran. Sé que las cosas en las aguas más profundas de la Tierra no son de aquí, no originalmente. Y sé que todavía están activas, todavía transmiten, todavía cambian sus frecuencias de maneras que corresponden a algo que están recibiendo o respondiendo a. Y sé que esos cambios comenzaron a acelerarse en las horas posteriores a nuestra partida a casa. Como si nuestra partida hubiera desencadenado una nueva fase de algo. Creo en el modelo de Alben. Creo que lo que sea que haya en ese planeta ya se ha visto en este ensayo. Ya ha visto cada decisión que cualquiera de nosotros tome después de esta misión. Ya ha visto los comités, los informes oficiales y la versión de la historia que se enseña en las escuelas. Ya ha visto, desde algún lugar fuera de la secuencia lineal de momentos en la que aún vivo esto, todas las consecuencias de lo que descubrimos. Y no le teme a ninguna de esas consecuencias. No nos observa con nerviosismo para ver cómo reaccionamos. Simplemente hace lo que siempre ha hecho, nada. Y esa es la mayor fortaleza que puede tener la paciencia. Simplemente existe, con su ritmo coordinado a través de ese planeta distante, completando frases que aún no se han pronunciado, esperando el siguiente paso en una conversación que, desde su perspectiva, ya está terminada. Sigo pensando en esas 7 palabras. Sabíamos que volverías a casa. Las he analizado de todas las maneras posibles. Son palabras suaves, incluso cálidas. Pero encierran algo que se vuelve más inquietante cuanto más tiempo se reflexiona sobre ellas. Lo cual implica que la cuestión de si volveríamos nunca estuvo en duda. Para ellos, no. Que nuestras decisiones, nuestra misión, nuestro miedo, nuestro coraje, nuestro criterio profesional y todo aquello que creíamos decidir libremente ya formaban parte de una secuencia, que podían leer de principio a fin. Que no estábamos descubriendo lo desconocido. Estábamos recorriendo un camino que alguien más ya había recorrido en sentido inverso. Retrocediendo desde nuestro futuro. Y había dejado una nota al principio para avisarnos de que había estado allí. No sé qué hacer con esto. De verdad que no. Llevo 11 años escribiendo informes de misión. Y este es el primero que no sé cómo terminar. Porque terminarlo me parece lo último que puedo controlar. Y no estoy segura de estar lista para dejarlo ir. Lo que sí sé es que las estrellas no están vacías. Nunca lo estuvieron. Nos han estado hablando desde mucho antes de que pudiéramos escucharlas. Y el mensaje no estaba en las señales de radio que pasamos décadas intentando descifrar. Ni tampoco en los espectros de luz que analizamos en busca de indicios químicos de vida. Y no estaba en ninguna de las direcciones que buscábamos. Estaba en nosotros. Estaba en los microbios del fondo de nuestros océanos, en la estructura de nuestra química y en la improbable serie de pasos que nos llevaron de células individuales a una especie que construye naves y las dirige hacia estrellas distantes. Fue en la combinación particular de curiosidad, tecnología y ambición lo que nos convirtió en el tipo de ser que, con el tiempo, saldría a explorar. Éramos el mensaje. Éramos la señal. Algo nos plantó, nos observó crecer y esperó a que nos volviéramos lo suficientemente complejos como para encontrar el camino de regreso. Y cuando lo hicimos, simplemente dijo lo que siempre supo que diría: bienvenidos. Por fin. Hemos estado aquí todo este tiempo. Y luego volvió a esperar, porque lo que venga después también es algo que ya ha vislumbrado desde el otro lado de un momento que aún no hemos alcanzado. Y no tiene prisa. Y nunca la ha tenido. Y su paciencia es lo más aterrador que he encontrado en mis 11 años observando el legado de las civilizaciones. Porque las civilizaciones que estudié antes de esta misión estaban muertas.
Dejaron ruinas, ecos y el fantasma de lo que alguna vez lograron. Lo que hay en ese planeta no es una ruina. No es un eco. Está presente y despierto. Y, por lo que sabemos, no va a desaparecer. Simplemente espera a ver qué hacemos a continuación. Y lo verdaderamente aterrador, aquello a lo que vuelvo cada noche cuando las instalaciones se quedan en silencio y me siento en este escritorio, es que espera con la certeza de algo que ya conoce la respuesta. No lo sabemos. Y creo que esa diferencia entre saber y no saber, entre haber visto ya el final de la historia y seguir inmersos en ella, es la única distancia real que nos separa de lo que descubrimos ahí fuera. No sé si alguna vez lo lograremos. No sé si deberíamos hacerlo.